Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Continuamos con mucho más aquí en Fórmula, detrás de la noticia. Bueno, como diría mi amado Manzanero, no sé tú, Mario Di Constanzo, pero ¿habías visto algo semejante a lo que ocurrió este sábado en la vieja sede del Senado, cuando los legisladores de Morena aprobaron 18 minutas en una sola jornada? Dicen que el promedio fue de 25 minutos por iniciativa, la gran mayoría de ellas enviadas por el presidente López Obrador. Así que uno se pregunta si siquiera les dio tiempo de leerlas. Mario Di Constanzo, ¿habías visto tú algo semejante con esta aprobación fast track por parte de Morena de 18 minutos, 18 iniciativas de ley? Muy buenos días, Ricardo. Pues un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues comentarte que no. La verdad es que pues yo tengo contacto, he sido parte del Poder Legislativo como diputado, como asesor, y te voy a decir que desde el año 2000, en donde pues ya te puedo decir que tenía bastante noción de las cosas dentro de la Cámara de Diputados, nunca había visto una actuación así por parte de la oposición en contra de, digamos, los intereses nacionales, porque ni siquiera fue en contra de los diputados o de los senadores de Morena contra la oposición, fue contra el país por el tipo, por las iniciativas que se aprobaron, las minutas que se aprobaron, el contenido de estas minutas y sobre todo lo que comentas, sin discutir, sin analizar, sin revisar, sin un previo análisis por parte de las comisiones. Pero además déjame decirte otra cosa, en una sesión que desde luego que va a ser impugnada y va a ser cuestionada, porque una de las senadoras que estaba, bueno, más bien que estaba activa y que no estaba en la sesión, dado que estaba en una comisión en Europa, pues fue sustituida en ese momento llamando a su suplente. Me parece que esto fue un gravísimo error, porque además la senadora estaba en funciones. Entonces, a todas luces, tenemos una sesión ilegal que se fue a lo oscurito, vamos a llamarle así, y desde luego fue sin guardar ningún protocolo, ni siquiera el proceso legislativo que manda pues la propia ley. Esto no se había visto nunca y pues pone las alertas, porque además las iniciativas que se aprobaron, como te decía, no solamente van en contra de la oposición, sino van en contra del país, Ricardo. Mario, ¿tú crees que pueda progresar la oposición en su protesta por estas reformas fast track ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Mira, yo te diría que sí, porque el proceso legislativo no se respetó, y no se respetó, yo te diría, desde su inicio en Cámara de Diputados, en donde tampoco fueron analizadas, en donde tampoco fueron discutidas. Algunas de ellas pues tocaron la comisión, no se discutieron, y lo mismo se repitió en el Senado de la República. De verdad me llama mucho la atención, por ejemplo, de senadores con mucha experiencia, que incluso pertenecen a Morena, como Ricardo Monreal, que abiertamente violen el proceso de esta manera y piensen que no va a haber consecuencias legales. De ninguna manera podemos tomar estas minutas o estas leyes aprobadas que guardaron el proceso legislativo debido. Por lo tanto, yo creo que la Suprema Corte de Justicia pues va a invalidar, yo te diría, hasta la propia o hasta la misma sesión en donde estas iniciativas, estas minutas, fueron aprobadas. Mario, ¿algo más que quieras puntualizar por el momento? Y ya sabes que este espacio se queda siempre abierto. Pues puntualizar tres
cosas que además dentro de todo, pues alarma, yo te diría, que muchas de estas iniciativas fueron aprobadas en la ausencia de transparencia, es decir, no tenemos transparencia sobre los recursos, hacia dónde se van a ir, menos aún con un INAI que no puede trabajar en este momento precisamente porque lo que debió de haber hecho el Senado es, en todo caso, aprobar las iniciativas, aprobar el nombramiento del INAI y luego corregir muchas deficiencias que tienen estas iniciativas. Me parece que ha sido pues una de las peores sesiones que yo he visto en mi vida y que conste que estoy en el ambiente legislativo desde 1999. Mario Di Constanzo, como siempre, gracias por tu aportación generosa con nosotros. Al contrario, Ricardo, muy buenos días y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muy buen día, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.